escritora francesa Madame de Sablé, nada tan peligroso como un buen consejo acompañado de un mal ejemplo. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. Recibamos al primer caso de hoy. Señor director, que pasen los litigantes. Doctor Apolo, me cansé del abuso. Yo tuve que hacer justicia. Para eso existen las leyes. Por eso necesito que usted se las aplique. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, ¿quién es Catalina? Ya. ¿Y Francesca? Mi hija, Su hija. Sí. ¿Qué edad tiene su hija? 16. 16 años. O sea que está aquí con su aprobación, su permiso para participar como demandante en este caso. Así es, doctor. Muy bien. Bueno, ustedes están demandando a Dulce y a Laura. Explícame por qué las demandas y qué exiges para resolver este caso. Bueno, doctora, quiero hacer una demanda por daños y perjuicios por la cantidad de $15,000. $15,000. ¿Tú sabes lo que es eso? También quiero una orden de distancia, de alejamiento en contra de ella, de esta niña. Una orden de alejamiento. Además de los $15,000, una orden de alejamiento. Sí, de la niña Laura. Ajá. Para mi hija Francesca. Para que ella no se acerque a su hija. Pero es que mi hija no es ninguna delincuente. Doctora, no soy ninguna delincuente. Ahora explíquenme las circunstancias de estas Es que lo que exigencias que hacen ustedes. Sí, doctora. Lo que pasa es que ella es una niña que yo me he dedicado a ella mucho. Ella se me saca buenas calificaciones hasta que ella vino. Eso es lo que tú piensas, mi hermana. ¿Tú piensas que tu Entonces, hija es un ángel? Tu hija no es un ángel. Yo soy Tu un hija ángel. no es Déjame a mi mamá que hable porque ella está hablando. Entre ángeles y demonios. Ella me Se saca llama este buenas caso. calificaciones. Me imagino yo. Ella me Vamos saca a ver. buenas calificaciones. Ella tiene grados avanzados. Ajá. Ella hace eso de voluntarios. Inclusive yo también lo hago. Pero todo eso cambió cuando esta niña ingresó a esa escuela. Esta niña se llama Laura. Entonces, desde ahí todo se complicó. Entonces, doctora, yo quisiera que me ayudara. Pero ¿cómo fue que se complicó? Si no me dices de dónde, o sea, cuáles son los daños y perjuicios, cuál es el problema para la orden de alejamiento. Es que tiene se que dar complicó los porque su hija es hechos una... que prueben lo que tú estás pidiendo. supuesto, sí, pero entonces, primero- por favor, explícame. Mira, mi hija, yo encontré en mi otra hija un video que le habían colocado ellas en el Facebook, pegándole a esta niña, le había dado golpizas a mi hija. Entonces yo por eso he venido acá para que me ayude. Porque tu hija no es ninguna santa, mi amor. Ahí está. Trajiste las imágenes. No es porque yo soy una madre soltera. Yo he trabajado mucho para estar dedicada a ella mucho. Por eso ella... Yo también he trabajado mucho y está vine sacando ahí. muchas notas, buenas notas, y ahora lo que está pasando, lo que viene en el O sea, video. todo esto nace de Todo. unas imágenes que tú vistes, que Pero es pusieron que en el todo internet. mundo lo ha visto. Ahora se están riendo de ella en la escuela. Ok. Por lo que en el Me Facebook alegro. todo el mundo lo ve. Usted trajo las Claro, porque tu hija no es santa. Las imágenes, las trajiste. Sí, doctora, yo lo he visto para que usted lo vea. Vamos a Y- ver y las usted me puede imágenes, ayudar. señor director, por favor. Laura, fíjate lo que te voy a decir. Ahora cuando tú llegues allí, me las todas, me las entras a golpe, me le sacas los ojos y todo para que veas. Mira la mamá. Pero tú de santa no tienes nada. Todo. Ay, coge santa. Suave. En vez que ella interrumpa, porque yo soy una persona adulta, yo no voy a incitar Porque a los señora, niños. está Pero ciega, usted está parecía ciega. Así no peor resuelven que, los que los que están en las esquinas, en los boxeos, diciéndole al boxeador, haz esto, haz esto. Pero usted no sabe la niñita, lo santa que es la niñita, Porque usted soy no una sabe. santa, Tú eres una santa, mi hermana. ¿En dónde tú eres una santa? Tú estás celosa. Celosa. Nosotros no estamos celosas. Tú te haces la inocente, pero tú eres inocente no tienes ni un Te pelito. parece Suma Wrestler, ella parece peleador Suma, ella lo mismo. Ni siquiera quiere ¿Y esto hablar. qué Yo es? le digo una cosa, doctora. Hasta un día ella aguanta ahí. Por eso estoy Pero aquí en la vida todo el mundo no hace hasta un día una hasta un solo Todo lo día. que dijiste ahora mismo, lo único que se va a escuchar es el beep. El beep se aguanta hasta un solo día. Y dirán, ¿esta niña que estará hablando?
Lo que tiene La ella es persona. celos. ¿Por qué tú tienes tanta rabia por dentro? ¿Qué ha pasado? La odia, mi hija, la odia. No, ella no la odia. Tú no sabes lo que han pasado. Ella no la odia. Si usted pasa ¿A manos de quién? ¿A manos de quién? A mano de la niñita esta, de esa niñita que ella la hace. De la santa, doctora, de la santa. La santa la ha entrado Ok, golpe a ella, a la ver, ha dicho burla, la ha dicho balsera. Se tienen que callar, no pueden hablar todas a la misma vez. Esto parece un gallinero barato y no va. ¿Me están entendiendo? No va. Voy a hacer un corto receso, todas nos vamos a concentrar para que se callen. Cuando regresemos, vamos a hablar en orden, porque si no, el caso se acaba. No puede ser. Regresamos después de este corto receso.